Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de una novela brutal. Una novela de un pesimismo terrible y que también se ha acercado mucho a la realidad. Estamos hablando nada más y nada menos de esta belleza que se llama 1984 de George Orwell. Una novela que nos permite pues saber cómo es una distopía que nos permite saber cómo no quisiéramos que fuera el mundo y desafortunadamente creo que estamos muy cerca de convertirnos en esta vida terrorífica de la que habla George Orwell. Miren, yo cuando veo la política de la cancelación, este gesto que tiene que ver que ahora nosotros nos hemos vuelto nuestros propios censores, esta teoría que prácticamente se relaciona con el hecho de que si a alguien no le gusta un programa y se pone de acuerdo con otras personas y pide que lo cancelen, pues al final termina siendo cancelado. Si alguien hace un comentario que no les gusta, que ofenda a alguna minoría, pues se ponen de acuerdo y también solicitan pues que sea cancelado, que deje de existir. Y el Internet se ha vuelto una herramienta para darle espacio a estas voces que consideraría básicamente estúpidas. Y pues sí, ¿qué pasaría si la tecnología en realidad serviría para reprimir los discursos? ¿Qué pasaría si el Internet en realidad, más allá de darle voz a las personas peculiares, se volviera una herramienta para controlarnos, para controlar lo que no le conviene al mainstream y al Estado? Y pues sí, ¿qué pasaría si el Internet nos obligara a pensar de determinada manera? Creo que esta obra, de la que estoy hablando ahora, 1984, sin duda resuelve este tipo de preguntas. Y es un tema muy interesante. Yo, por ejemplo, creo que pues hay una preocupación muy seria porque todos sabemos que en el fondo las computadoras, los dispositivos como el Home Mini, como el Google Home, todo ese tipo de cosas, incluso los celulares, pues nos pueden monitorear básicamente todo el tiempo. Sabemos, por ejemplo, que WhatsApp y Facebook tienen acceso a nuestra información y pues sí, se han vuelto herramientas de control, nadie lo puede negar. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría que me regalaran un like, que se suscribieran al canal, hay un botoncito ahí que es suscribirse y que me dejaran un comentario, coméntenme de qué quieren que hable. Y me gustaría que pues estuviéramos en contacto, coméntenme, díganme de qué libro le gustaría hablar. Y bueno, entremos ahora sí dentro del tema. Miren, esta novela originalmente se iba a llamar El último hombre en Europa, pero por cuestiones editoriales se cambió a 1984, que en realidad es un cambio de fechas. Se escribió en 1948, pero lo que hicieron fue cambiar como el número, el orden de los números. Es una novela que evidentemente ha marcado el sentido de las distopías. Y pues sí, esto que es contrario a las utopías, esto que es el mundo en que todos quisiéramos vivir, pero digamos que la distopía es en el mundo en donde no quisiéramos vivir un futuro que básicamente estuviera gobernado por el horror. Está escrita por George Orwell y George Orwell pues, evidentemente mucho tiempo se dedicó al periodismo. Trabajó, por ejemplo, en cubriendo parte de la guerra española por la República, apoyando al bando republicano, y en 1938, más o menos, comenzó a trabajar en la BBC y tuvo un trabajo muy peculiar, un trabajo que tenía que ver con convencer por medio de la radio a otros países que apoyaran a Inglaterra y básicamente a la India, que la India no apoyara a Alemania nazi, sino que apoyara a Inglaterra. Y esto se hacía a partir de la distorsión de la información, que es el gran tema de 1984. Ellos hacían noticias y cambiaban la información para que los hindús pensaran que los ingleses iban ganando, y él se encargaba prácticamente de ese tema. Y si lo vemos del lado personal, sin duda el personaje central, que es Winston Smith, básicamente hace lo mismo, trabaja para el gran hermano. Y pues de repente lleva un acto de desobediencia, lleva un acto, y ahí comienza la verdadera novela, la distopía.
Se atreve a llevar un diario porque compra en una tienda de antigüedades un diario y resulta que tiene la posibilidad de escribir su pensamiento y oponerse de esta manera a el Estado totalitario. Muchas personas piensan que esta novela está construida como una crítica al Estado comunista, pero en realidad no es así. Esta novela es una crítica al Estado totalitario. Recordemos que, como ya les dije, se escribió en 1948 y prácticamente había terminado la Segunda Guerra Mundial. Ya había escrito Rebelión en la Granja, que sí es abiertamente una crítica en contra del comunismo o del Estado ruso, y muchos críticos piensan que 1984 es una crítica básicamente a Occidente, una crítica que tiene que ver con la manera en que nos controlan. Y pues sí, estas sociedades descritas tendríamos que decir que tienen ciertas peculiaridades. La existencia del gran hermano, el personaje este que lo escucha, que lo sabe, que puede estar presente en todo y tiene la capacidad de juzgarlo. Yo creo que el Internet ahora juega un papel parecido porque, por ejemplo, yo cuando nació el Internet allá por el 95, yo recuerdo que la gente entraba al Internet, tenía una variedad inmensa de canales y de cosas que podía ver. Ahora pues todo se reduce a Facebook, todo se reduce a YouTube y todo se reduce a Twitter y todo se reduce a 3 o 4 nichos que básicamente están controlados. Posiblemente el menos controlado sea Twitter, pero el más controlado sea Facebook. Y si pensamos en Facebook, recordemos que 1 de cada 7 personas en el mundo tiene una cuenta de Facebook. Entonces, imaginémonos de qué manera controlan la manera en que compramos, la manera en que vendemos, la manera en que entendemos el mundo. Es algo relativamente interesante. Resulta que en la novela Winston Smith va dándose cuenta de que el mundo no puede, de que está controlado de una manera brutal y se opone básicamente a las fuerzas del Estado. Estos ministerios que tienen que ver con el amor, la paz, la abundancia y la verdad, que en realidad son todo lo contrario. El mundo del Ministerio del Amor tiene que ver con la guerra, tiene que ver con las ideologías del partido, tiene que ver con la manera en que controlamos la existencia. El Ministerio de la Paz tiene que ver con todo este fenómeno de la propaganda ligada al miedo, hacernos creer que hay potencias de fuera que quieren controlarnos. El Ministerio de la Abundancia, que básicamente trata de controlar el razonamiento, el racionamiento de la realidad, y el Ministerio de la Verdad, que consiste básicamente en manipular a cualquier persona. Este intento por trastocar o por hacer visible este fenómeno al final le costará llegar a una cosa que se llama la habitación 101, que básicamente es un espacio de tortura en donde tratan de lavarte el cerebro y de convencerte de alguna manera. Entonces nos damos cuenta de que, pues sí, yo siempre he considerado que esta novela es una novela muy actual, porque verdaderamente pues existe este espacio de control, porque en realidad el gran hermano, aunque no nos guste aceptarlo, pues en realidad existe y en realidad también existe el control y también controlan el miedo y controlan el lenguaje. Ellos se postulan, o se postula por lo menos en la novela, que el que controla la historia controla el futuro, ¿no? Y eso es una cosa relativamente interesante. Cómo la historia puede reescribirse formalmente. Y pues sí, no quiero adelantarles demasiado el final, es un final tristísimo, pero tendríamos que decir formalmente que 1984, que es la última obra que publicó George Orwell, que tiene una obra fantástica, yo he leído algunos otros libros, nos lleva prácticamente de la mano al infierno, y es de ese tipo de libros que creo que todo mundo debería de leer y que nos hace entender formalmente muchas cosas. Son de estos libros que te cambian la realidad y que te cambian el mundo. Yo creo que hay que ver esta obra como una obra actual, una obra que en realidad no está tan alejada de la realidad que vivimos. Tal vez falló George Orwell por unos 30 años y esta novela se debería de llamar 2020, pero pues ahí está. Les dejo esta recomendación. Me gustaría, como siempre, que se suscribieran, que me regalaran un like y que me comentaran formalmente qué quieren que hable en el canal. Y ahí está, leamos a George Orwell y nos vemos en el próximo video. Bye.